noches. Marina, buen día. Hola Marina, buen día. Gracias por estar en Vivo a la Vida. ¿Qué tal? Buen día a ustedes, Matías, Bárbara y a todos los que están ahí, los televidentes. Bueno, ¿de qué se trata, Marina, como para empezar, este trastorno? Bueno, la bipolaridad, el trastorno bipolar es un trastorno que tiene una alterancia de estados de ánimo extremos, ¿no? Que se pasa desde una fase de depresión o melancólica a un estado de ánimo de una fase maníaca, ¿no? O alegría excesiva muchas veces es vista, es como una exaltación. El tema es cuando esto a veces desde el lenguaje, desde lo cotidiano, lo subestimamos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, estoy bipolar. No, en realidad, cuando estamos hablando de un trastorno bipolar, estamos hablando de una patología, de un padecimiento mental y de esta alternancia de ciclos no es algo tan rápido, ¿no? Y estamos hablando de algo muy extremo que se da en ciclos quizás de 6 meses, digamos, 6 meses de una fase más depresiva, que uno está quizás en la cama sin ganas de salir, y otra fase que uno tiene compulsiones, donde es muy usual, por ejemplo, las compras excesivas, el gasto económico, la ludopatía, bueno, un montón de otras patologías que también van muchas veces asociadas, ¿no? Ahí hay algo que no está regulado y se empieza a ver en un montón de otras cuestiones, en el sueño, en la alimentación, ¿no? Cómo esto varía en las distintas fases en las que se encuentre. Licenciada, lo importante, ¿no? Como para poder abordar el tema, digo, desde un lugar en donde le demos herramientas a la gente del otro lado, si alguien está padeciendo, si alguien padece, mejor dicho, de este trastorno. ¿Esto se puede regular con medicación? ¿Cuándo deberíamos ir a ver a un psiquiatra justamente para ver efectivamente si padecemos del trastorno de bipolaridad? Bueno, acá entramos en toda una discusión acerca del tema porque en realidad este nombre, ¿no? Este trastorno bipolar que existe en un manual de diagnóstico que se usa para salud mental, que utilizamos tanto psiquiatras como psicólogos de distintas disciplinas, sirve para este diagnóstico para agrupar a pacientes de acuerdo a un mismo síntoma. Pero en mi especialidad, que yo soy psicoanalista, nosotros lo que nos interesa es encontrar ahí la raíz del problema y pensar el tratamiento de manera singular y caso por caso, ¿no? ¿Qué es lo que despierta algo de esto? ¿Qué es lo que se desencadena? ¿Qué es lo que hace pasar de una fase a otra? Entonces hay otras, digamos, discusión con otras prácticas que hablan de un origen biológico de esto y justamente a partir del origen biológico el tratamiento es farmacológico. Para nosotros, para los psicoanalistas, la medicación es una herramienta, no la única, pero que puede ayudar mucho a complementar el tratamiento psicológico también, porque imagínense que si alguien, por ejemplo, no puede venir al consultorio porque está en la cama o está tan exaltado que no se puede mantener una entrevista, no es posible tampoco el tratamiento, ¿no? Entonces, lo que me parece importante que pensemos, así como sabemos que lo químico altera lo emocional, ¿no? Que uno se toma una pastilla y eso tiene un efecto en lo anímico, que lo emocional también altera lo químico. Es decir, que cuando muchas veces dicen, bueno, me hice un estudio y sí, tengo baja o alta la serotonina, sí, claro que todo esto se puede comprobar en lo químico del organismo, pero ¿por qué nos baja o nos sube la serotonina o determinadas hormonas y sustancias en nuestro cuerpo? Por también lo que vivimos de lo emocional de nuestro entorno. Seguramente que si yo me pruebo esa tarta de ricota que están haciendo, sí, me cambia toda la química de mi organismo y mi estado de ánimo, ¿no? Exactamente. ¿Esto es hereditario? ¿Puede ser hereditario? Y en cuanto a la edad, ¿se puede dar en la adolescencia, en la adultez? Sí, la edad puede ir variando, por eso decíamos que esto se puede presentar de diferentes maneras, caso por caso. Lo importante es poder detectar que hay algo ahí que no es normal, que no está regulado, y que muchas veces, por eso traigo lo de la alegría excesiva, ¿no? Porque el paciente cuando está maníaco no pide ayuda muchas veces porque se siente fantástico, ¿no? Y muchas veces desde el entorno esto es denunciado, ¿no? Y empieza a hacer ruido. Y se puede ahí pedir ayuda, pero bueno, va a depender también de que el paciente, ¿no? quiera hacer un tratamiento para poder cambiarlo.
Licenciada, con respecto, bueno, hoy se está hablando muchísimo más del trastorno, ¿no? De bipolaridad. Hemos visto hace poquito, usted debe estar enterada, el caso de la actriz Anne Hathaway, que hizo un papel realmente hace tan solo unos meses realmente extraordinario, en donde ella finalmente se animaba a confesar, ¿no? Este trastorno que padecía. ¿Qué pasa con el tema de la vergüenza, con el tema del miedo, con el tema de repente de poder acceder a un trabajo y de tener que de repente mentir y decir que uno no tiene de repente ese trastorno? Bueno, Bárbara, es interesante esto que decís porque había mucho estigma anteriormente en relación a la salud mental. No significa que hoy no lo hay, pero creo que se habla mucho más de la salud mental. Que está permitido, digamos, pedir ayuda, que está permitido angustiarse. Digo, hasta hace poquito muchos hablaban de Emiliano Martínez, del Dibu, cómo hacía público, ¿no? su angustia, sus emociones, y también que él hacía un tratamiento, porque tiene que ver con eso, con cuidar nuestra salud mental. Anteriormente se pensaba, bueno, al psicólogo van los que están locos, ¿no? Y en realidad justamente si como cuidamos otras partes de nosotros, también si cuidamos nuestra salud mental, lo que necesitamos es un espacio para eso. Cuando hablamos de trastorno ciclotímico, por ejemplo, ¿estamos hablando de lo mismo en este caso? Es algo similar, está en el mismo grupo, pero son las fases más cortas, digamos. En vez de pasar tantos meses en un ciclo, son ciclos más breves y con no tan extremo, ¿no? Por ejemplo, en vez de una manía se llama hipomanía, pero también se trata de esto, de una exaltación, quizás no tan extrema, pero más leve. Está como dentro del mismo grupo. Licenciada, la persona que padece de un trastorno de bipolaridad, en su momento, ya sea maníaco o de depresión, ¿puede estar sola? En el caso de Van Gogh, no sé si fue, eso se lo dejo a usted, por una cuestión de bipolaridad, él se hizo muy conocido, independientemente del artista maravilloso que era, por haberse cortado una oreja. Es de público conocimiento. Claro, por eso digo, ahí está el inconveniente cuando intentamos agrupar a un montón de personas que padecen dentro de un mismo grupo, porque si no empezamos a generalizar y universalizar, y va a depender, hay muchas personas quizás que padecen esto, que tienen un riesgo, de vida, que tienen ideación suicida, y hay otros que no, que va a depender también de la fase en que se encuentran. Eso quiere decir que tiene diferentes niveles, ¿no? Sí, diferentes niveles, diferentes causas, diferentes características en cada una de las fases, ¿no? Porque no todos estamos atravesando una fase depresiva de la misma manera o maníaca de la misma manera. Entonces, por eso es muy difícil cuando empezamos a intentar agrupar, empezamos a forzar y como pensamos los psicoanalistas, ¿no? A de alguna manera anular ahí la subjetividad en necesitar agrupar con otras personas. Marina, como usted bien lo explicó al principio, algunos de los síntomas que dijo de este trastorno, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿A quién debo consultar para poder buscar una solución, vamos a decir, ¿no? O un diagnóstico también. Bueno, sí, primero hablar de esto, como decíamos antes, ¿no? De poder hablar primero con el entorno, quizás, para que esto no sea un secreto o un estigma, poder compartirlo y pedir ayuda, pedir para tratamiento psicológico. Hoy en día en nuestro país también el sistema de salud pública ofrece tratamientos, se pueden acercar también, si es un caso de urgencia, a una guardia de salud mental. En todos los hospitales públicos hay guardias de salud mental en donde hay un equipo interdisciplinario para abordar este padecimiento. Y en caso de necesitar de repente esa persona que está en un estado de vulnerabilidad económica, ¿puede acceder, a lo que es medicación en caso de tener que necesitarlo de forma gratuita, doctora? Sí, claro, en los hospitales públicos existe esta posibilidad justamente porque a veces se hace imposible si no sostener un tratamiento por parte del paciente, así que también está esta parte social y de hecho el equipo interdisciplinario de salud mental también está compuesto por trabajadores sociales. Licenciada, ¿qué tan importante es hablar hoy, algo que usted estaba diciendo? Hablamos mucho más
gracias a Dios, de salud mental, ¿no? Algo que en algún momento era un tabú, hoy sigue siendo tabú, pero en menor medida. ¿Qué tan importante es hablar también de las emociones? Porque hay una falsa idea de que tenemos que estar alegres todo el tiempo. Digo, basta con ver las redes sociales como para ver que esto es una realidad, ¿no? Y que sucede todo el tiempo. ¿Qué pasa con las emociones? Hay que empezar a validarlas. Es importante también para una persona que independientemente del trastorno bipolar, se hable, digo, del estado de felicidad, del estado de tristeza, porque parece que la tristeza es una mala palabra y en realidad yo siempre digo que la tristeza no es mala, sino que parece que está mal vista, ¿no? Claro, tiene mala prensa, sí, Claro. Bárbara, es así. Y como vos decís, las redes sociales muchas veces fomentan a mostrar algo que en realidad no es, porque nosotros elegimos lo que queremos publicar, lo que no queremos publicar, y, y no podemos estar alegres todo el tiempo, ¿no? ¿Qué sería eso? Entonces, es verdad que es importante que se hable también de la angustia, de que transitar angustia también es necesaria. Exacto. Y parte muchas veces de los tratamientos es acercarse y conectar con eso, porque todo lo que seguimos guardando bajo la alfombra va a generar efectos. Esto es como el ABC del psicoanálisis, digamos, lo reprimido genera síntoma y justamente si intentamos reprimir nuestras emociones, nuestras angustias, nuestros dolores, no va a ser sin consecuencia. Entonces muchas veces es esto lo que termina generando trastornos y que tenemos que encontrar ahí en cada caso particular qué es lo que lo desencadena, lo desestabiliza, cómo regularse. Licenciada, nos ha informado de manera extraordinaria todo porque nos hemos sacado tantas dudas. Así es. Es como una cadena de un montón de cosas que lleva a esto y por eso, para tener en cuenta, ¿no?, lo que es el trastorno bipolar en este Día Mundial que se celebra, ha sido muy amable en atendernos. Gracias, licenciada, que Por tenga favor, un un muy buen placer. día. Gracias. Ahí está. Gracias a ustedes. Y ahí pasaba la licenciada Marina Begonja.